Le damos bienvenidos a todos en esta nueva sesión de CIS Masterclass. Cada semana conversamos con líderes internacionales sobre sus retos, sus soluciones y su visión del futuro de la industria del deporte. Esta sesión va a durar alrededor de 1 hora y no duden en mandar sus preguntas en la sección de Q&A más que en el chat, en la sección de Q&A. Iremos contestando al final. Más bien, Mauricio irá contestando por la mayoría. Nuestro invitado de hoy es un gran talento de ESPN, cuya trayectoria no para de crecer, ¿no? No sé hasta dónde, pero no para de crecer. Mauricio Pedrosa. Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros. Y primero, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras allá en Los Ángeles? Muy bien, Arroz, buenos días. Primero que nada, muy agradecido contigo, con SIS, por la invitación. Ya tiene mucho tiempo que nos conocemos y he seguido muy de cerca todo esto que has creado, que has generado y que se ha convertido en uno de los referentes y líderes de la industria. Así es que es un honor para mí que me invites a hablar con muchísima gente que sé que también tiene una pasión enorme por el deporte, por la industria del deporte, por los negocios alrededor del deporte. Y pues bueno, creo que como todos en estos ya casi 3 meses, para nosotros van a ser 3 meses ya de confinamiento en Los Ángeles. Y ha sido una experiencia que evidentemente nos va a cambiar, ojalá que para bien. Creo que los que tenemos la fortuna, el privilegio, porque es eso, de poder quedarnos en nuestras casas, para que la gente que no lo puede hacer así, pues también tenemos un poco la responsabilidad de hacer lo mejor de estos días, de a través de la creatividad, de nuestro trabajo, de nuestra profesión, poder ayudar a los demás, en nuestro caso, entretenerlos un poco a partir de lo que el deporte nos pueda dar, pero también hemos visto en estos últimos días, en esta última semana, cómo el deporte es un canal y es una vía también para generar conciencia social. Así es que creo que estas 3 meses han servido para replantearnos muchas cosas y sé que con la interacción que sé que será así durante la próxima hora con toda la gente que se está conectando, vamos a encontrar buenos caminos para seguir aprovechando todas las virtudes que el deporte nos da. Exactamente. A ver, cuéntame, Mauricio. Estás viviendo el famoso American Dream, ¿no? Uh-huh. Pero quizás unos en la audiencia no conocen tu historia y creo que vale la pena regresar un poco en tiempo cuando eras estudiante. Sí. En Entonces, 2006, no tampoco, vamos a retroceder largo en el tiempo. en 2006 ganas el concurso The Dream Job, Sí, ¿no? Super concurso. Y te vas a Alemania. De sí. aquí empieza todo, cuéntanos. Pues esa es la manera en la que empezó la historia. Cuando me hacen el favor y el honor de invitarme a platicar en foros como este, en foros de escuela, universidades, les digo a todos los alumnos que no les recomiendo mi camino, porque la suerte está enormemente involucrada y no hay que dejarle este tipo de decisiones a la suerte. Pero yo conté con la cara buena de la suerte porque yo soy abogado, he estado estudiando mi último semestre de la carrera de Derecho en la 7 veces heroica Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de donde soy yo, y me enteré de Dream Job. Y fue muy curioso porque me enteré viendo la televisión, viendo ESPN, y mi mamá fue la que me dijo del concurso. Y mi mamá básicamente me lanzó como un reto, ¿no? Porque me dijo, pues tú dices que sabes mucho de deportes, que siempre te gustaría dedicarte a los deportes y que sabes más que los comentaristas que salen en la televisión, pues ¿por qué no lo pruebas, no? Con el concurso. Y así fue como tuve ese pequeño gancho que al final terminó siendo el fundamental para dedicarme a esto, porque me inscribí al concurso. Es muy curioso, no sé si sabes esta parte de la historia, pero yo tenía que ir a la Ciudad de México a hacer un casting y revisando las fechas, yo ya tenía que estar en la Ciudad de México, iba a ser un 3 de abril, 4 de abril, porque el 3 de abril tenía una entrevista de trabajo en Televisa. Ok. Yo iba a trabajar en Televisa, pero en el departamento jurídico de Televisa, terminando mi carrera. Entonces hago la entrevista con Televisa y eventualmente me ofrecieron el trabajo. Sí, me iba a quedar a trabajar en Televisa y el día siguiente voy y hago el casting para Dream Job y avancé y terminé ganando. Regreso a San Luis para titularme, porque esa era la única condición que me puso mi padre, que me titulara. Lo hice, me fui al Mundial de Alemania. Tuve la gran fortuna de que en el Mundial de Alemania fui asignado a seguir
el crew de trabajo de John Sutcliffe siguiendo a la selección mexicana. Y después, cuando echaron a México, nuestra suerte era fatal, porque equipo el que seguíamos, equipo el que echaban. Entonces, seguimos a México, lo echaron. Seguimos después a Argentina, lo echaron. Seguimos a Alemania, lo echaron en semifinales. Y después nos toca seguir a Francia hasta la final. Y no te quiero recordar a ti particularmente cómo terminó esa historia. Y después, mi intención era quedarme en Europa a hacer un curso de inglés jurídico en Londres de 4 meses. Y antes de iniciarlo, recibo la llamada de Rodolfo Martínez, que hoy es el vicepresidente de ESPN Internacional, para ofrecerme un puesto de reportero, un contrato de 1 año. Me pareció una buena idea porque dije, pues a lo mejor no les gusta cómo lo hago, o yo no me siento a gusto en este trabajo, a lo mejor no es para mí. Y mira, ya se cumplieron 14 años de eso. Y aquí seguimos. Así que Televisa no fue para ti, nunca. No estaba en mi camino. O si estaba en mi camino, en ese momento no era la decisión correcta. Exactamente. Entonces, a partir de aquí se detona todo. Empezas con 1 año de contrato de reportero. O sea, reportero significa ir a la cancha, tratar de entrevistar a los jugadores, me imagino. Así Exacto. Sí, es una labor muy padre. Creo que es la labor más noble en este oficio, porque más para alguien como yo, que tenía 0 experiencia en medios de comunicación, 0. Me dio todas las bases para entender la industria, entender el negocio. Es como yo siempre lo equiparo un poco mi trayectoria en los medios a literalmente como un niño comienza yendo a la escuela hasta titularse o hacer maestrías, ¿no? Porque esa fue la educación básica para mí. Los 2 años que fui reportero, el hecho de tener que ir a buscar la nota, ir a buscar entrevistas, el empezar a conseguir fuentes, a generar relaciones, a atender redes, que al final del día, muchas de ellas las sigo manteniendo hasta el día de hoy. No hay otra manera de adquirirlas más que en el campo, literalmente ensuciándose los zapatos. Yo, de hecho, hubiera querido tener más años de experiencia como reportero, porque siento que es la parte de esta profesión en donde adquieres herramientas que verdaderamente te forman, ¿no? Te forman la columna vertebral cuando quieres desarrollar una carrera en el periodismo o en la comunicación deportiva. Pero valoré y sigo valorando mucho esos 2 años como reportero porque sí me dieron herramientas que no hubiera podido aprender en ningún otro lugar. Después pasas a shows en vivo, ¿no? Uh-huh. Y aquí cambiaba mucho la chamba. ¿En qué cambió Sí. para ti? Pues para empezar dejé de salir al campo como lo hice los primeros 2 años y ahí fue donde realmente comencé a cumplir la parte más crítica de mi sueño, que era ser conductor de SportsCenter, porque yo crecí viendo SportsCenter. Mis papás, haciendo muchísimos sacrificios, nos daban la oportunidad a mí y a mi hermano de pasar los veranos en Estados Unidos para aprender inglés. Y yo ahí fue cuando tuve mi primer contacto con SportsCenter. Y la familia que me recibía en Tulsa, Oklahoma, eran muy aficionados a los deportes. Y yo les preguntaba, yo veía a Dan Patrick y a Keith Olbermann, que para mí son los OGs de esto, ¿no? Y les decía, a ver, estos 2 cuates que están de traje, están hablando de deportes y se la están pasando muy bien, ¿le están pagando? Me dicen, sí. Dije, pues yo quiero hacer eso. Lo que pasa es que después hacemos fast forward y yo no tenía una sola relación con el medio. Por eso no estudié periodismo, por eso no estudié comunicación y por eso no tenía en mi carrera dedicarme a esto, porque no conocía a nadie. Y yo me imaginaba que era una carrera en la que necesariamente debías tener relaciones para poder dedicarte al periodismo deportivo. Entonces, cuando se abre la posibilidad de ser SportsCenter en México, pues para mí haz de cuenta que se me abrió el sol. Y dije, hice un casting, me quedé y hacer SportsCenter es la parte después en esta formación tipo educación de escuela en mi carrera que me alimentó de herramientas y capacidades y de características que hoy después han sido también trascendentales en mi formación. SportsCenter es la mejor universidad para cualquier chavo como yo que en ese momento se quería dedicar a esto. Porque tienes que saber, o si no sabes, tienes que entender de todos los deportes de todo el mundo. Porque como te puede tocar hablar de fútbol mexicano, que es de lo que más estamos empapados, como un día te puede tocar hablar de el derby de Kentucky, tienes que hablar de rugby, de fútbol de reglas australianas, y tienes la responsabilidad con la gente que te está escuchando de saber y de entender. Y esa formación la combiné además con el gusto de hacerlo.
Me encantaba hacer SportsCenter, me divertía mucho. Y lo hice, es más, no se olvidan las fechas. La primera vez que hice SportsCenter fue el 1 de agosto del 2008, llegando a Juegos Olímpicos de Beijing. Y el último día que lo hice fue el 31 de marzo del 2015. Uf. Fueron prácticamente 7 años de hacer SportsCenter antes de venir a Los Ángeles. Después te ubican, se dicen, este chavo es muy bueno, lo comprobó 7 años. O no hay nadie más. ¿Ah? O no hay nadie más, ¿no? No creo que sea eso. Y aquí empiezas a trabajar con David Faitelson, ¿no? Sí. Durante mi etapa en SportsCenter tuve la posibilidad también de integrarme a la producción de NFL, que es uno de mis deportes favoritos junto con el fútbol. Siempre quise trabajar en producciones de NFL y le agradezco mucho a Armando Benítez, mi jefe, a quien le tengo un agradecimiento gigantesco por todas las oportunidades. Iba a decir que me dio, pero me sigue dando, de ser parte de NFL Semanal, que era el programa antes, que teníamos con Ciro Procuna, John, Raúl Alegre, Cari Correa, Itán Benerra estaba involucrado. Entonces hacíamos el programa todos los viernes y eso me abrió las puertas a empezar a hacer algunos partidos, a cubrir algunos partidos de playoff y a cubrir el Super Bowl. Entonces ya son 8 Super Bowls los que he tenido la posibilidad de cubrir con ESPN y empecé a narrar también partidos de fútbol. Entonces me fui haciendo de más herramientas y es cuando se abre la posibilidad de venir a Los Ángeles a hacer Nación ESPN con David Faitelson. Y así como SportsCenter fue la universidad, pues tener un programa de debate todos los días con David Faitelson es una maestría. Y yo le agradezco mucho a David que él fue un factor fundamental para poder venir a Los Ángeles. Él pues básicamente fue quien tiró mi nombre para poder venir acá, para que trabajáramos juntos. Y fueron 3 años extraordinarios para mí, porque David es alguien a quien yo crecí admirando, como, no sé si aficionado, pero seguidor, como alguien que aprecia la cultura del Club América. Pues también creces con cierto recelo hacia David Faitelson, pero entiendes y aprecias de dónde viene su grandeza y por qué para mí es, junto con José Ramón, las 2 grandes instituciones de este negocio en México. Y cómo han forjado una carrera inequiparable, irrepetible, y yo tuve la fortuna de aprender de él mañana, tarde y noche durante 3 años, que son probablemente los 3 años más intensos de mi carrera profesional. Y en un programa muy diferente a como estábamos acostumbrados, por lo menos los que crecimos en mi época. Yo tengo 37, voy a cumplir 38 años en un par de semanas. Los que crecimos viendo la comunicación deportiva. Porque Nación ESPN era un programa más relajado en su imagen, en su actitud, pero que también combinaba la parte del debate deportivo en el que David y yo nos pudimos enganchar. Después se unió Pilar Pérez, que fue una parte extraordinaria para el show. Sale después David y nos quedamos Pilar y yo, y el show agarra otra identidad más fresca, más joven, más distendida. Y creo que sentó las bases, y sé que vamos a tocar ese tema un poquito más adelante, de cómo a mí me cambió totalmente la perspectiva de lo que es la comunicación deportiva. Y cómo me gustó volverme parte de esa ola que está cambiándola, que está todavía en su formación, en una etapa de formación, de identidad, y que ha sido para mí un aprendizaje total, ¿no? Y lo he disfrutado mucho. Y fueron 3 años y medio fantásticos de poder hacer Nación ESPN. Cerramos ese ciclo porque dijimos, bueno, si ya estamos avanzados en tratar de hacer un programa diferente, pues ¿por qué no hacemos un late night show deportivo? Y así fue como nació Ahora o Nunca, que es a lo que le dedico mi lunes a viernes en ESPN. Sí, justo me gustaría compararte a un atleta de alto rendimiento, ¿no? Tu equipo es ESPN y sí, juega señor, en grandes ligas de medios, ¿no? Eres uno de los talentos. Ponte en mediocampista o en delantero de ESPN. De 10, me gusta jugar de 10, pero soy versátil para lo que quiera el entrenador, ¿no? Muy bien, muy bien. De hecho, hablaremos de quién es tu entrenador. Quizás hubo etapas y quién será el próximo. Ok, me gusta. Como buen atleta de alto rendimiento, buen jugador, te preparaste muchísimo. Eres conocido por ser alguien que trabaja mucho y que se prepara mucho. Y se ve, por eso sabes tanto. Pero también hay una rutina. Cuando tienes un show como Nación y ESPN, me gustaría entender cuál es la rutina de un atleta como tú. Es una buena pregunta.
Lo voy a correlacionar a los dos porque es muy similar el de Nación ESPN y el de Ahora o Nunca, con una principal diferencia. Pero la rutina tiene que ver, como tú lo acabas de poner muy bien, con un trabajo en equipo. Y esta es probablemente la frase más trillada en los deportes profesionales, pero es muy cierto cuando lo aplicas a la individualidad de cada ser humano. Sin el equipo no somos nada. Sin el equipo no somos nada. Y yo he tenido la fortuna de trabajar siempre o de ser parte de equipos extraordinarios, muy diferentes, muy diversos, pero creo que esa es la principal característica de ESPN, que la gente que trabaja en este equipo es la gente más preparada de este negocio, es gente innovadora, y esa es parte de lo que a mí me gusta de mi rutina y de mi preparación. Todas las mañanas, ahorita aquí en Los Ángeles son las 9:17 de la mañana, y ya tengo unos 10 mensajes de un productor proponiendo temas. Y eso pasaba igual con Nación ESPN. Y es como tu director técnico diciéndote, muchachos, este es el plan de entrenamiento del día de hoy, vamos a correr primero 25 minutos, después vamos a hacer algunos drills de conos y después vamos a practicar el tiro a gol y después vamos a practicar espacios reducidos. Entonces, está en el futbolista convencerse a sí mismo de cómo va a entrenar bajo esos lineamientos. Entonces, ahora está en mí, bajo estas sugerencias del productor, cómo me preparo. Y si hoy vamos a hablar, por ejemplo, o si en Nación hablábamos, íbamos a debatir con David si Tomás Boy era la mejor opción para dirigir a Cruz Azul, mi responsabilidad era pues ir a ver cómo le había ido a Tomás Boy en sus otros equipos. Los primeros 10 partidos de Tomás Boy, se nota un cambio en los equipos en los que él estuvo. El esquema táctico que utilizaba Tomás Boy en Atlas se puede aplicar a los futbolistas que tiene hoy en Cruz Azul. Entonces vas a YouTube o le hablas a alguien de ESPN, mándame videos de los primeros 5 partidos de Tomás Boy con Atlas, porque quiero ver si jugaba. ¿Cómo? Tú mismo lo hacías. Sí, claro. Sí, por supuesto. Porque al final del día, y sobre todo trabajando con alguien como David, tú tienes que llegar listo para el pleito. Tú tienes que tener los guantes bien puestos, ¿no? Tienes que tener las botas perfectamente bien amarradas. Porque cualquier vulnerabilidad que encuentre en mí la va a aprovechar y por el contrario, yo tengo que llegar perfectamente preparado para cualquier escenario. Porque muchas veces pensamos, es que es deportes, pues todos vemos deportes y es muy sencillo. Y pues ya vi el partido del fin de semana. Te puedo platicar lo que pasó el fin de semana. Y no dudo que haya personas en este medio que así lo hagan. Pero no es como mis padres me educaron, no es como me formé y no es como trabaja la gente con la que trabajo. Entonces, esa rutina es muy padre, Arnold, porque si lo piensas, te voy a contar una anécdota de qué me pasaba antes cuando yo era abogado. Trabajaba en un despacho mientras estudiaba, era pasante, y se lo he contado al titular del despacho, y no le molesta que lo cuente, pero yo llegaba al despacho y lo primero que hacía era invertir 1 hora en las páginas de internet de ESPN, en Marca. Yo tuve la posibilidad de vivir en Alemania 1 año, entonces entré a alguna página alemana para ver qué había pasado en los deportes. Y ya después me ponía a trabajar. Ahora me pagan por hacer eso. Entonces, me parecería absurdo que si lo que antes era mi hobby, ahora que es mi profesión, ahora que es mi oficio, no lo haga todavía con la mayor responsabilidad. Pero esa es la rutina, es estar en comunicación constante con los productores, saber cuáles son los temas de actualidad y entonces invertir un buen tiempo en prepararme utilizando los recursos que la empresa me ofrece o los mismos que yo pueda generar. Y cuando llega un gran evento, ponte, tú calificaste a Champions League, que para ti, por ejemplo, está involucrado en el Super Bowl. ¿Cómo cambia tu preparación? ¿Cómo es el proceso creativo de un evento tan grande para que cuando llega el momento son los más relevantes? Sí cambia porque en el día a día, por ejemplo, en esta época, pues trato de estar al tanto de la Liga de Portugal que regresó ayer, de cómo viene el regreso de la Premier League, de la Liga Española, del béisbol en Corea, que ya se pasa en ESPN, cómo vienen las pláticas de la negociación sindical de Major League Soccer. Pero cuando viene un evento como el Super Bowl, sí tienes que aislarte exclusivamente a ese evento. Entonces, si le dedicaba X cantidad de minutos al día en un día normal para prepararme sobre NFL,
Cuando es el Super Bowl, lo único que consumo es NFL. Y eso es realmente lo que termina cambiando. También cuando llegas al Super Bowl, ya consumiste toda la temporada. Entonces, yo ya tengo preparado en la computadora o en mis notas una compilación de lo que han hecho los equipos durante toda la temporada y es muchas veces repasarlo. Pero también es muy al pendiente porque en el Super Bowl en particular se da el caso de que, por ejemplo, nosotros que no tenemos un acceso diario, constante a los equipos, en el Super Bowl lo tienes. En las finales de Champions también lo tienes. Entonces, realmente parte mucho desde tu creatividad de decir, ¿cuáles son las historias principales? ¿Qué quiere la gente saber? Porque yo me puedo preparar sobre el fullback de los Kansas City Chiefs para saber en cuántas jugadas por partido tenía y si tenía tendencia para bloquear hacia la derecha o a la izquierda. ¿Es la historia principal o lo que más le va a traer a la gente? Probablemente no. Pero si preparo una historia de por qué Patrick Mahomes, cuánto aprendió Patrick Mahomes de Alex Smith, entonces eso a la gente que va a ver el Super Bowl o las 3 horas de previo, que es particularmente lo que me toca a mí hacer en la cobertura de ESPN, eso puede ser más interesante para quien nos va a escuchar. Entonces, mucho también tiene que ver, pero por eso te digo que es un trabajo en equipo muy importante en definir cuáles son las historias principales para saber entonces a quién le vas a preguntar, qué artículo o qué nota o qué estadísticas son las que van a fortalecer tus argumentos. ¿Y aquí es un tema de feeling y experiencia o tienes, por ejemplo, estadísticas de lo que consume la gente? Bueno, ESPN hace un trabajo, ESPN tiene un departamento de estadísticas e información brillante como ningún otro en el mundo. Y antes de cada Super Bowl nos envían un research package de este tamaño. Una biblia. Una Biblia, sí, literalmente así se le conoce como la Biblia. Uh-huh. Y eso yo por lo general lo consumo la semana antes del Super Bowl. Entonces, ya habiendo revisado ese material, yo ahí me puedo dar una idea de entonces cuáles son las historias principales. Pero después también, ya cuando llegas a la semana del Super Bowl, los propios equipos a veces van generando esas historias, sea un jugador lesionado o qué sé yo. Hay muchas maneras de encontrar las historias, pero sí es mucho desde la experiencia y el feeling. Hoy me toma menos tiempo encontrar el sentido de una historia o valorar la importancia de una historia al Super Bowl 47, que fue el primero que me tocó cubrir cuando jugaron Ravens y Niners, donde realmente tenía que, pues, preguntar. Al final del día, este negocio se trata de hacer las preguntas correctas a las personas correctas. Pero la experiencia te va dando un feeling mucho más agudo para esto. Excelente. Y cuando, ¿qué sería un partido ganado para ti? Un empate, un partido perdido en tu chamba. Cuando, por ejemplo, cuando entrevistas a una celebridad, tienes que contar una historia junto con él. ¿Cuándo estimas que has hecho bien la chamba? ¿Cuándo no estás feliz? Ok, sí sé cómo contestártelo. Siento que gané, y en particular en una entrevista, es muy fácil darte cuenta cuando hiciste una buena entrevista o una mala entrevista, y es con la actitud del entrevistado después de la entrevista. Okay. Ahí te das cuenta. Y te voy a poner un ejemplo. Te contaba fuera del aire que entrevisté a David Guetta el jueves pasado, ¿no? Entonces, a mí me encanta la música. Mi otra pasión más allá de los deportes es la música. No soy un experto en música electrónica, pero la disfruto y sé quién es David Guetta y sé la importancia de David Guetta para la escena de la música electrónica. Entonces fue muy curioso porque me dijeron en español, de fútbol, el cuate está clavado, le encanta. Dije, perfecto. Y cuando empezó la entrevista, yo sentía que a él estaba costando trabajo la parte del fútbol y la parte en español. Y la entrevista salió muy bien. Tú ves el producto al aire y está muy buena la entrevista. Pero cuando acabó la entrevista, yo me di cuenta que para él era un alivio que hubiera acabado la entrevista. Entonces, ahí es cuando yo salgo diciendo como, ¿qué pude haber hecho para hacerlo sentir más cómodo? ¿No? Pude haberlo hecho en inglés, porque creo que eso influyó mucho, que él no se sentía tan cómodo haciéndolo en español. Le tuve que haber preguntado menos de fútbol, tuve que haber sido un poco más sensible a que a lo mejor el fútbol no era el tema que más lo iba a enganchar. Y ahí es cuando sientes que perdiste. Bueno, ahí siento que empaté el partido. No siento que lo haya perdido, siento que lo empaté. Y si ustedes son tuquistas,
O sea, el empate es bueno también, sobre todo jugando de visitante. Pero te doy otro ejemplo. La entrevista que más he disfrutado y la que más satisfecho me ha dejado es la de Kobe Bryant. Yo tuve la posibilidad de hacer el primer mano a mano, sit down de interview con Kobe Bryant en español. Nunca había dado un 1-1 en español así en su carrera. Y ahí las posibilidades de perder el partido son enormes. Pero evidentemente la preparación, el tiempo que le dedicamos a la producción de la entrevista, pero esos elementos nos llevaron a que Kobe estuviera muy cómodo. Y de las cosas que más recuerdo en esa entrevista es que cuando va a empezar, le digo a Kobe, si en algún momento no te sientes cómodo en español, cambiamos a inglés, no hay ningún problema. Y él me dijo, no. Un poco también como te dije que me pasó con David Guetta. Dijo, no, yo acepté y quiero hacer la entrevista en español. Ok, fantástico. Se acaba la entrevista y Kobe me dice, o sea, ya me voy a levantar porque pues, no quería entretenerlo más. Él me detiene y me dice, ¿cómo lo hice? ¿Cómo se escuchó mi español? ¿Lo hice bien? ¿Cómo puedo mejorar? Exigente como Yo es. me quedé, por eso es Kobe Bryant. Exactamente por eso es Kobe Bryant, ¿no? Y me fui contento porque él se fue contento de la entrevista también, ¿no? Era un gran hombre, es difícil tener un acceso así a una personalidad y ahora más a partir de su muerte pones en contexto lo que significa esa oportunidad o la oportunidad que yo pude tener y aprecias, ¿no? Pero esa es la gran diferencia, por ejemplo, muy en especial en las entrevistas. ¿Qué tan cómodo se sintió el entrevistado? Pero tú hablas de poner cómodo tu interlocutor, pero Uh-huh. ¿qué tal tú? ¿Cómo te sientes cuando viene Kobe Bryant, alguien que seguramente admiras mucho, respetas Sí. mucho? Es una incógnita, primera entrevista en español. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cuáles son los trucos que tienes para cuando llegas al momento de la entrevista, estás a tope de energía? La preparación. No hay otra manera de entender este negocio. Piensa cuando éramos alumnos, y tú eres muy joven, Arnold, seguro te acuerdas cuando estuviste en escuela. Yo sé que hay mucha gente muy joven que nos está escuchando. Gracias a todos los que están conectando. Cuando llegas a tu examen de matemáticas y estudiaste todo lo que tenías que estudiar y te sabes todas las respuestas, ¿cómo te sientes? Obviamente más tranquilo. Tranquilo. Es lo mismo en este negocio. Exactamente lo mismo. Te voy a poner otro ejemplo. Una de las asignaciones que más he disfrutado, a mí me gustan los retos, soy una persona de retos, me gusta lo difícil. Por eso le pedí a Armando Benítez, mi jefe, que me dejara hacer NFL, porque yo sabía que no era fácil, pero me iba a exigir prepararme mucho. Para 2012 me asignan a los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi. No, 2014. ¿2014? Sí, 14. Sí, 2014, correcto. Y me tocaba narrar eventos. Y yo, una de las personas que más respeto en nuestro canal y en nuestro negocio es Fernando Palomo. Uh-huh. De lo que más respeto de Fer es su preparación. Entonces, yo reviso el calendario que nos dan y veo que me tocan varios eventos con Fernando Palomo. Entonces dije, nunca en mi vida me he tenido que preparar tanto para un evento como con Fernando Palomo. Porque yo sé que es el cuate que más preparado va a llegar. Además de que su delivery y su conocimiento es perfecto, es un crack, pero lo que lo hace excelente es su preparación. Y ahí entonces yo me mentalicé a decir, no puedo llegar sabiendo menos que Fernando Palomo. No sé si voy a saber más, pero no puedo llegar sabiendo menos que él. Y nos tocó trabajar muchos eventos. Y fluyeron muy. Fue una gran experiencia. Y acabando los Juegos Olímpicos, nuestro último evento, cuando me preguntas de satisfacción y cómo sabes que te fue bien, Fer se quita el headset, los audífonos, me dice, Mau, disfruté mucho tu preparación. Haz de cuenta que en ese momento me colgaron mi medalla de oro. Entonces, si Fer dice que disfrutó mi preparación, medalla de oro México. En Sochi 2014. Pero ahí lo entendí. Ahí me di cuenta. Es con eso, a ver, ¿por qué no me puedo preparar así para todo en mi vida? ¿No? Para todo.
Y es lo que hace la diferencia. Yo tengo esta frase que me gusta repetir y repetir porque es muy real, y es obsesión con la preparación. Para triunfar en este negocio necesitas una obsesión con la preparación. La preparación es lo que va a hacer la diferencia. Si en tu camino está dedicarte a la comunicación, al periodismo deportivo, hay mucha gente que le gustan los deportes, pero es diferente que te gusten los deportes a que los deportes te apasionen. Que te gusten los deportes es sentarte con tus amigos y platicar y puedes saber, pero que te apasionen es que no te importa tener que trabajar un sábado a las 12 de la noche haciendo SportsCenter, mientras tus amigos están en el antro o en una boda o haciendo lo que sea. Y esa es la diferencia. Y cuando tienes esa pasión, la obsesión con la preparación se vuelve un camino natural. Por eso digo que eres un atleta de alto rendimiento. Tal cual. ¿Y qué tan víctima eres de las cifras, de las famosas audiencias o de las métricas de social media? Desafortunadamente cada vez más, pero no creo que a un nivel preocupante. Es que mira, son dos temas muy diferentes. Tuve la oportunidad, y sé que hay algunos compañeros aquí conectados, fui parte de la segunda o tercera generación del máster en negocios y administración del fútbol del Instituto Johan Cruyff, en la Ciudad de México. Y fue además una experiencia extraordinaria. Y ahí tuvimos una conferencia con la gente de Ibope. Uh-huh. Y la gente de Ibope es la que mide el rating. Y en este negocio muchas veces vives y mueres por el rating. Lo cual a mí me parecía absurdo. Y me pareció todavía más absurdo después de lo que te voy a contar. Porque cuando nos dijeron con cuántas televisiones se mide el rating nacional en México, me fui de espaldas. ¿Tú sabes con cuántas son? 2,000 o 3,000, muy pocas. Son poquito arriba de 1,500 televisiones. Yo sé que es una muestra perfecta, yo sé que la estadística, lo que me quieran decir. Margen de error, así. Con margen de error, exactamente, y que está probado, y tú qué sabes, estudiaste estadística, pues no. Pero soy ser humano y tengo sentido común. Y fue cuando me desencanté mucho de los ratings, porque dije, desafortunadamente hay gente que pierde su trabajo por ese tema. Entonces yo durante muchos años, tomé la decisión de que un mayor o menor rating a mí no me iba a impactar. A mí me iba a impactar mi preparación y mi ejecución al aire. Es el famoso, you can't control what you can't control. ¿Puedo controlar los ratings? No los puedo controlar. Entonces no voy a permitir que me afecten. Porque hay demasiadas variables involucradas en la medición de un rating. Ahora, fast forward a social media, donde numbers never lie, ¿no? Y a partir de que creamos Ahora o Nunca, en donde estoy mucho más involucrado en la parte de la producción y en donde social media se ha vuelto un escenario importantísimo para nosotros, sí pongo atención y pongo mucha atención y trato de entender más. Y así como antes me alejaba de los ratings, ahora me acerco y me rodeo de gente que entiende de métricas y que me explica, mira, si tú tienes un contenido que va a durar de 8 a 10 minutos, te conviene subirlo a Facebook, no te conviene subirlo a YouTube, tampoco te conviene subirlo a Instagram ni a Twitter, pero si tu contenido es de 2 a 3 minutos, súbelo a Twitter, no lo subas a Facebook. Entonces, ya llegamos al punto en el que me di cuenta que no podía abstraerme al tema de la métrica. Y ahora me gusta. Procuro que no me afecte, procuro que no determine mi estado de ánimo y procuro mantenerme enfocado en yo puedo controlar lo que puedo controlar y lo que puedo controlar es la calidad y cantidad de mi esfuerzo. Los números vendrán. Y fíjate que es cierto, porque ahora o nunca, en estos días de cuarentena que nos hemos enfocado mucho a YouTube y a social media, hemos tenido la fortuna de que a la gente le está gustando lo que estamos haciendo, lo que estamos generando y los números van para arriba, pero es difícil, con el perdón de la expresión, es jodidón tener que determinar el valor de tu mercado o el valor de tu negocio en función a likes, clics y views y duración de los views además. Sí, así es. Ahora vamos a ir al tema muy en línea con lo que dijiste, de qué le gusta a la gente, ¿no? Y cómo han cambiado los contenidos.
Obviamente ESPN juega en las grandes ligas de entretenimiento, más allá de medios de deportes, es entretenimiento, es donde el mercado donde compites, ¿no? Como ESPN. ¿Tú sabes qué quiere decir la E en ESPN? No, entertainment, sports, Entertainment. entertainment, Entertainment, sports, production, programming, programming, ok. network. Pero la primera letra en ESPN es entretenimiento y después vienen los deportes. Mira, no sabía. Y entonces, ¿cómo crees que han cambiado estos contenidos los últimos años? Después hablaremos del futuro, pero ¿cómo han cambiado los contenidos, los formatos, los tipos de programas y en consecuencia, obviamente, tu forma de trabajar? Creo que la principal diferencia es que su orientación ha dejado de ser masificada y ahora son específicos. Esa es la gran diferencia en los últimos 15 años para mí en la comunicación deportiva. La gran orientación y el gran objetivo de los medios tradicionales, y sobre todo en televisión abierta, y me imagino que aquí la mayoría de los participantes están familiarizados con ese tema, pero eran Televisa y TV Azteca. Entonces, entre más masivo fuera, entre más general fuera, mejor. ¿Por qué? Porque traes al mayor número de personas que comparten un interés común. Creo que al día de hoy la gran diferencia de los medios de comunicación es que se han diversificado a un punto en el que hay que hacerlos específicos a un sector de interés. Y esa es la gran diferencia. Por eso hoy vemos mucha más especialización en contenidos digitales. Y olvídate nada más, el concepto de digital ya se ha quedado también demasiado genérico. Lo que te decía hace un momento. La multiplataforma nos ha obligado a especializarnos en tipos de contenidos diferentes. No nada más en función del deporte. No es nada más generar contenido de fútbol, sino aquel que le gusta que le hablen de fichajes de fútbol. No nada más de fútbol, sino aquel que le gusta que le hablen de táctica de fútbol. No nada más de básquetbol, sino aquel que le gusta que le hablen de sneakers y de uniformes de básquetbol. Esa es la gran diferencia. Y se ha particularizado tanto que los jugadores económicos del deporte, es decir, patrocinadores, inversionistas, ahora han comenzado también a diversificar su dinero muchísimo más especializado a temas muy bien segmentados. Esa para mí es la principal diferencia. ¿Cómo se han adaptado los medios? Muy diferente. Creo que ESPN ha aprendido sobre la marcha y creo que en particular los que trabajamos o comenzamos a trabajar específicamente en televisión, nos hemos dado cuenta de que la especialización es fundamental para atraer más mercado. Y creo que así ya vamos. Y creo que esa es la orientación actual de la comunicación. Y quiero regresar a un punto que tú tocaste al inicio de tu comentario, que es, ¿qué quiere ver la gente? Creo que los que generamos contenido nos hemos desvivido para entender qué quiere la gente. Pero cuando comenzamos a platicar de tener este foro y este espacio, me puse a pensar sobre ese tema y cada vez me costaba más trabajo encontrar la respuesta que me dejara satisfecho contigo y con tu audiencia. Pero encontré otra respuesta que creo que vale la pena ponerla sobre la mesa a discusión, ¿no? Y aquí me gustaría escuchar también los comentarios de la gente que está con nosotros. La pregunta es, ¿tenemos que estar desviviéndonos para entender qué quiere la gente? ¿O más bien tenemos que estar enfocados en el qué es lo que realmente yo le puedo ofrecer a la gente? Ahí te va el porqué. Y pensé en este ejemplo que es muy burdo, pero espero que pueda ilustrar lo que quiero decir. Si tú me dices, Arnold, es que ¿sabes qué, Mauricio? La gente quiere tacos. O sea, Arnold, yo hago sándwiches. Como francés hago crepas. Exactamente. Entonces, me voy a concentrar. Si me dicen, es que la gente quiere tacos, pero yo hago crepas, ¿me tengo que concentrar entonces en hacer tacos o en hacer mis crepas más atractivas? O en preparar las mejores crepas del mundo. El ser el número 1 en crepas. Es diferente. Es muy diferente el concentrarme en el qué quiere la gente, a qué le puedo ofrecer yo. Y porque concluí que hay una palabra fundamental que puede unir lo que quiere la gente y lo que puedo ofrecer yo, que es ser auténtico. Lo que realmente quiere la gente
es autenticidad. ¿Y qué puedo ofrecer yo? Mi individualidad, mi ser auténtico. Y hoy estamos plagados de lo contrario en el mundo de la comunicación deportiva. Plagados de ello. Estamos plagados de caretas, de máscaras, de fingir. Y la gente no es tonta. La gente hoy en día está mucho más educada, está mejor formada y se da cuenta inmediatamente quién le está mintiendo o quién no le está hablando con la verdad, quién está fingiendo y quién está hablando de manera auténtica. Y cuando la gente aprecia que le estás hablando desde esa autenticidad, te va a valorar y te va a apreciar. Esa es la conclusión que llegué cuando me hiciste esa pregunta. No, es un punto muy válido. Yo creo que tiene que ver de nuevo con la metáfora de un equipo, ¿no? En un equipo tienes diferentes talentos con capacidades distintas y con aportaciones distintas. Y muchas veces un entrenador dice que es más importante trabajar los puntos fuertes que los puntos débiles. Sí, sí, porque no quiere decir que no vas a trabajar tus puntos débiles. No. Pero te vas a mejorar un poco, pero tu diferencia la vas a hacer en tus puntos fuertes. Correcto. Y no nada más eso, podemos hablar con el concepto de marca también. Tu marca tiene ciertos valores que al final del día son los que te van a hacer diferente y son los que te van a distinguir. Entonces, para mí es mucho más importante fortalecer esos valores sin descuidar el aprender más, el adentrarte en aguas desconocidas y aprender a nadar contracorriente, porque también es parte de tu formación. No quiere decir que no voy a hacer tacos, ¿no? Pero primero quiero ser el cuate que mejor prepara las carpas del mundo, mejor que en Francia, mejor que Arnaud. Y si yo logro eso, Arnaud, la gente va a reconocer tu marca, va a reconocer qué te distingue, qué te hace original, qué te hace auténtico. Y una vez que ya tienes esa identificación con tu consumidor, entonces ya puedes diversificarte un poco más. Es decir, yo te ofrezco esto. Ah, pero ¿también quieres tacos? Ah, ¿cómo no? Mira, te preparé estos especiales. Es un complemento. Pero sí creo que los medios de comunicación tenemos la obligación, más que la responsabilidad, es una obligación de ser auténticos con nuestro interlocutor. Sí creo que es algo que se ha perdido, o no sé si incluso ha existido, pero me parece que hacia allá está orientado simplemente porque el consumidor está mejor formado, mejor educado y exige que seamos auténticos con él. Tú hablaste de segmentación, ¿no? Segmentación de personas, obviamente hay temas de generaciones, hay temas de intereses. Por eso hay tantas plataformas que se han creado hoy en día, sí, con especializaciones, ¿no? Como ESPN, que sigue siendo generalista al final. Sí. Es decir, tener nichos y ser buenos, a la vez buscar masividad porque el mercado es la publicidad, o sea, el negocio sigue siendo la publicidad y a veces y más las suscripciones a través de OTTs, como la nueva OTT de Disney y ESPN. Sí. Es una dicotomía, ¿no? Es una dicotomía muy compleja de manejar. Sí, y no sé si incluso alguien tiene la respuesta correcta. Porque también creo, y alguien lo comentaba hace un momento ahí en los comentarios, y es verdad, es muchas veces funciona este tema de Think Global, Act Local, ¿no? Pero sí creo que en particular para el negocio de la comunicación deportiva, tratando de aplicar esos valores, parte desde tu reconocimiento de qué eres y hacia dónde vas. Entonces, sí, evidentemente ESPN es una marca gigantesca, es una marca reconocida a nivel mundial y su principal objetivo es seguir atrayendo a las masas. Lo que pasa es que la diferencia es esta. Cuando pensamos, y a lo mejor suena muy mal que lo hable yo en este sentido porque trabajo para ESPN, ESPN me paga, pero tengo la camiseta puesta y creo que es lo que ESPN además esperaría de mí. Pero cuando piensas en ESPN, y estos son estudios que se han hecho dentro de la compañía, la gente piensa en expertos en deporte, ¿no? Esa es como la primera relación que haces entre ESPN y el consumidor. Expertos en deporte. Esa es tu parte general. Ahora, a partir de ahí sí creo yo, Arnaud, que
la diferencia y hacia donde se están encaminando los contenidos y los consumos es, si tú hoy abres ESPN Plus, que es esta nueva plataforma de contenido directo a consumidor, tú tienes el acceso todavía a NFL Live, que es el programa donde se te habla de fútbol americano. Pero también tienes acceso al programa de Fantasy Football. También tienes acceso a un programa que se llama Detail, que por cierto fue creado por Kobe Bryant y ahora se ha unido también como socio Peyton Manning, en el que te desglosan tácticamente jugadas. Y ahí es a donde voy con sí. Partes de lo general, pero apuntas a lo particular. ¿Cuándo hubiéramos pensado? Otro, Sound Effects en asociación con NFL Network. A mí ese programa me vuelve loco. Cuando tienen programa de media hora con todos los jugadores microfoneados y escuchas qué se están diciendo uno con el otro, a lo mejor hay gente que no le gusta. Pero cuando ESPN entiende que tiene una responsabilidad de atender a las personas que les gusta escuchar el audio adentro del terreno de juego, pues genera contenido para ellos también. Y eso al final es lo que te mantiene a flote, porque así es como pagas la suscripción. Así es como enganchan a alguien a pagar sus $7 al mes para, no es cierto, $4.99, tampoco es tan caro, para tener ESPN Plus, ¿no? Entonces sí, evidentemente partes de lo particular o sales desde lo particular, pero yo creo que ya estamos también en una época en lo que sí, perdón, de lo general, partes de lo general, pero si te olvidas de lo particular, entonces estás dejando de lado una parte trascendental, toral de lo que conforma hoy nuestro negocio. Sin duda. Aquí, hoy hay un tema, hay otros parámetros que entraron en cuenta en el mercado de contenidos en deporte. Obviamente hay los medios, se sumaron las plataformas digitales, y más los propios clubes o ligas quieren tener esta relación direct to consumer. El Barça lanzó ayer su OTT, de hecho, Barça TV. Los atletas mismos a veces tienen más audiencias que sus propios clubes o que los medios, porque en digital, bueno, en una video, en tu canal como celebridad, puedes tener mucho más alcance. Claro. ¿Cómo seguir siendo relevante como medio cuando los mismos atletas y organizaciones deportivas son medios ellos mismos? Excelente tema. Este probablemente es el tema que más me apasiona en este momento. Y es polémico, es polémico. Porque para mí la gran diferencia es el contenido, sí, pero también la forma. ¿A qué voy? El principal cambio en los medios es que, ¿cuál es tu equipo favorito? PSG, por decir. Ok, nadie es perfecto. Si le vas al PSG, hace 15 años, si no habías visto el partido, tenías que esperarte en la noche a SportsCenter a ver cómo le había ido a tu equipo. Es lo que hace en Francia con la NBA. Correcto. O tenías que esperar, o si a lo mejor sabías cómo había quedado tu equipo, no habías visto los goles y los querías ver. Sí. Hoy no. Hoy no. Hoy tú tienes el acceso directo a esa información. Entonces, me parece que la diferencia de plataforma se ha vuelto fundamental para entender cómo los medios tuvieron que adaptarse a ese cambio. Es decir, hoy Paris Saint-Germain puede estar informándote a ti vía su cuenta de Twitter, vía su cuenta de Instagram, cómo va el partido. Tú podrías tener cero acceso a ESPN, a Fox Sports, a quien sea que te provea de tus equipos y tus resultados favoritos, ¿no? Entonces, la diferencia es que nosotros pasamos de ser un medio del qué a un medio del cómo. Los medios como ESPN, los medios tradicionales, si nos vamos a quedar en el qué pasó, en el Paris Saint-Germain perdió 5-0 contra el Olympique de Marsella, eso tú ya lo puedes obtener sin necesidad de ESPN. Pero tú vas a ir a ESPN para saber por qué pasó, cómo pasó. Y hemos cambiado el fondo por la forma. Por eso hoy los programas de debate, por eso hoy los programas de análisis, por eso hoy los programas que te desglosan lo que ya pasó,
son los que comienzan a tener más éxito y sobre todo son los programas de mayor demanda. Porque si la gente va a consumir ESPN, ya no necesariamente lo va a consumir para informarse, lo va a consumir para entretenerse y sobre todo lo va a consumir para formarse una opinión. Y ahí está el maldito meollo del asunto. Hoy los medios somos más formadores de opinión que informadores. ¿Cómo vamos a formar esa opinión? Ya está en cada quien. ¿Te gusta el debate candente que llega a veces a insultar, que llega a meterse personal? Perfecto, tienes esta opción. ¿Te gusta el debate un poco más analítico, un poco más aterrizado, un poco más técnico? Perfecto, también tienes esta otra opción. ¿Te gusta el debate y la formación de opinión más divertida, más entretenida, más de cuates, que se relaciona más con cómo eres tú realmente? Tienes esta otra opción. Ahí está el verdadero cambio de los medios en los últimos 10 años. Siento que algunos lo han adaptado más a su esencia de valores. ESPN tiene una tabla de valores a la que tiene que ceñirse, incluso en estos programas de debate, aunque a veces parezca que no es cierto, pero lo hay. Y aquí es donde se involucra entonces también... Faitelson, Exacto. Ahí es donde se involucra también el contenido que te generan los propios clubes. Porque los propios clubes también tienen una responsabilidad con sus patrocinadores. Entonces, de pronto ves que el Club América te pone, las alineaciones son presentadas por AT&T, pero no nada más eso. La repetición del gol es presentada por Home Depot. Y entonces, si tú eres aficionado al América y estás siguiendo al América en Twitter, pues además de irle a tu equipo y estar viendo los goles de tu equipo, estás consumiendo los patrocinadores de tu propio equipo. Yo sí creo que hay un límite en cuanto a qué pueden hacer los clubes, porque los clubes sí están cumpliendo con esa función de informar, pero la formación de opinión, esa recae en los medios de comunicación. Y ahí es donde se marca la línea en cuanto al contenido que nos pueden proporcionar los clubes y al contenido que ahora nos están proporcionando los medios tradicionales. Eso me lleva a muchas preguntas, pero una de estas es la relevancia de un documental, por ejemplo, como Match Play. Ajá. Está hecho por el Barça. Sí. Obviamente el Barça va a mostrar su mejor cara cada segundo. Sí. ¿Qué es lo que pasa en el documental? O sea, obviamente es interesante porque tú tienes acceso a imágenes y momentos que detrás de cámara que nunca ves. Entonces, este lado es interesante. No dudo que las audiencias son buenas, al igual que The Last Dance, pero no me permite forjarme una opinión. No, exacto. Porque son juez y parte en el contenido. Porque si eres aficionado al Barcelona, lo vas a disfrutar porque te sientes parte del equipo. Exacto. Y creo que eso es lo que... Ese es el fondo del tema con los clubes. Los clubes buscan la identificación, el sentido de pertenencia, porque entre más parte te sientas de un club, más vas a consumir lo que te va a ofrecer. Y eso es lo que quieren los clubes. Entonces, yo como Barcelona, a ti aficionado, te ofrezco este acceso al vestidor que nadie más te lo va a dar. ¿Qué provoca en el aficionado al Barcelona? Pues me siento parte del equipo. Me siento parte del vestidor. Yo siento una gran pasión por el Manchester City y cuando hicieron su All or Nothing con Amazon, yo no podía dejar de ver las imágenes en el vestidor de Guardiola regañándonos o de Guardiola motivándonos. Yo ponía a Guardiola antes de salir a trabajar porque me sentía motivado, sentía que Pep me había hablado para irme a trabajar, ¿no? Y let's go guys, let's go guys, let's go guys, ¿no? Pero eso es lo que busca el club. A través de esta diversificación de los medios, busca que sus aficionados, incluso los que no son sus aficionados, pero que también pueden consumir, se identifiquen, sientan que son parte de la familia y por lo tanto consuman lo que el club tiene que ofrecerles. Sin duda. Oye, otro elemento que está creciendo, se dice mucho que el futuro de la televisión y de los medios en general es interactivo. Vemos el éxito de Twitch, por ejemplo, que todo está a base de live streaming, interactividad y comunidad. El Kun Agüero es la nueva figura de Switch en esta cuarentena. Son impresionantes. Es brutal lo del Kun, sí, tremendo. Y además es una herramienta de monetización fuerte para él. Como si mañana tú, al ser una celebridad, una persona pública, te pones en tu canal de Twitch, generas contenido que sin duda tendría valor y lo monetizas. Es espectacular. Gael Monfils en tenis, pilotos de F1,
sea, muchos atletas se ponen a tener sus canales. Pero el punto aquí es la capacidad de interactividad. Si tú ves un partido de fútbol en Twitch que ha pasado, tú puedes tener acceso a diferentes comentaristas, por ejemplo. Sí, de No acuerdo. necesariamente son comentaristas famosos de deporte, pero puede ser una chava, puede ser la mamá de un atleta, por decir algo que está tan entusiasmada porque su hijo está jugando. Sí. Y funciona, y funciona. ¿Cómo crees que medios tradicionales se tienen que adaptar a esta tendencia? Si es que crees que es una, obviamente. Sí creo que es una tendencia y sí creo que simplemente va a ir creciendo más y creo que muchos más atletas y clubes van a ser mucho más enfáticos en generar su propio contenido. Pero no sé, es que no sé si necesariamente los medios se tengan que adaptar a eso o simplemente tengan que aceptarlo como otro jugador en la arena. Ok. Eventualmente encontraremos el modo de nosotros capitalizarlo. Te pongo un ejemplo muy sencillo de algo que acaba de pasar. En Ahora o Nunca tuvimos una entrevista con Alan Pulido. Habíamos entrevistado a Rodolfo Pizarro y habíamos hablado de jugar FIFA. Y él dijo, no, yo la verdad soy mejor jugador. Mi jugador en FIFA es mejor de lo que soy realmente. Y luego tuvimos a Pulido y Pulido lo retó. Y dijimos, pues, ¿por qué no hacemos un juego? Un juego entre Pizarro y Pulido. Y el complemento perfecto fue este. Toda la carga de la producción fue del Inter de Miami. Fue del Inter Miami. Ya nos dijeron que no le digamos Inter de Miami, Inter Miami. Todo lo hizo Inter Miami. Nosotros simplemente lo pusimos al aire. Fue la gente de Inter Miami la que se puso en contacto con Hércules Gómez y conmigo para narrarlo e interactuar con Alan y con Rodolfo mientras jugaban al FIFA. Pero la plataforma de Twitch era de Rodolfo. Todo el ejercicio de producción y la logística fue de Inter Miami. ESPN colaboró con algunos gráficos, pero que integró la gente de Inter Miami. Y nosotros nada más lo pusimos al aire. Entonces, hay convergencia. Claro, pero entonces no quisimos competir contra ellos. Quisimos jugar con ellos. Llegará un punto en el que a lo mejor Inter Miami diga, ¿sabes qué? No te necesito, lo voy a correr nada más en mi plataforma. Válido. Pero si somos como medios lo suficientemente inteligentes, congruentes para entender, este es otro jugador del que también podemos nosotros, pues no sacar partida porque se escucha muy feo, pero encontrar un beneficio, pues vamos a asociarnos. Creo que también eso abre la puerta a otra clase de jugadores. Hay medios, no sé si necesariamente ESPN, pero yo sé que hay otros medios de comunicación deportivo que ya incluso compran el contenido enlatado. Es decir, Barça TV, antes de tener su directo consumer, Barça TV se veía en ESPN. Entonces, Barça TV generaba su programa de 1 hora o media hora a la semana, ESPN lo compraba y lo ponía al aire. Eso es todo lo que hizo ESPN. Pagar una licencia y ponerlo al aire. ¿Eso compromete nuestra credibilidad y objetividad periodística? No. Es una sociedad comercial. Punto. Somos facilitadores. Por eso te digo que muchas veces creo que nos estamos enfocando más en la forma que en el fondo. Antes un medio era juzgado por el fondo. Hoy creo que principalmente es juzgado por la forma. Lo que mencionaste de no competir, pero jugar con, creo que es uno de los principios de la innovación. O sea, si quieres crecer, a través de la innovación tienes que colaborar y ver dónde hay oportunidades de alianzas en vez de oponentes. Y es chistoso, de hecho, como en muchos mundos de temas tecnológicos, todo está cruzado. Todo está cruzado hoy en día. Y exacto, porque estamos más cerca. ¿Cómo? El tema es que estamos más cerca. Exacto. Entonces, interactuar se vuelve parte de nuestra vida cotidiana. Sí. Otro tema es que es un tema, hoy en día, bueno, más y más se han desarrollado los derechos de televisión. Según las ligas hay paquetes específicos para tal o tal canal. Obviamente, cuando ESPN no tiene los derechos, por ejemplo, de un club, pues no les facilitan la vida, ¿no? Pero ¿no? Quizás no es tan inteligente en el sentido que
tienen que tener la oportunidad. Una propiedad deportiva tiene que buscar lo mejor en cada uno de los medios, porque son públicos distintos. ¿Qué recomiendas tú a los clubes? Y creo que va a ser un tema de jugar con y no competir. No es fácil porque cada cabeza es un mundo y cada liga entiende la relación con los medios de manera diferente. Voy a poner 2 ejemplos. Uno es la Liga Mexicana y otro es la NFL. Todo parte desde qué tipo de jugador seas. ¿Eres un jugador que pone dinero o eres un jugador que no pone dinero? Por ejemplo, la NFL negocia colectivamente. Negocia sus derechos de televisión como liga, no los negocian equipos individualmente. Entonces, si se va a jugar el Super Bowl, y el año pasado me parece que le tocó a Fox, hay una rotación en Estados Unidos, NBC, CBS, Fox. Al ellos tener los derechos, tienen un acceso privilegiado. Y es correcto que lo tengan, porque ellos son los que tienen el derecho del Super Bowl de ese tiempo. Pero ESPN también paga mucha plata, además, por los derechos de transmisión de Monday Night Football. Entonces, se llega a un acuerdo con la liga y con los clubes de que, si bien es cierto es que Fox puede hacer lo que quiera y tiene el tiempo que quiera con Patrick Mahomes, Jimmy Garoppolo, Andy Reid, Richard Sherman, ESPN va a tener también acceso para generar contenido y ponerlo en sus plataformas, ¿no? Me parece que ahí es donde todos entienden la situación de ganar, ganar, ganar. Todos terminan ganando. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la Liga Mexicana? Si viene la final de la Liga MX y la van a jugar América Tigres, la tiene Televisa, toda la final, pues evidentemente Televisa va a querer generar sus promos, va a querer generar, si va a tener un previo de 1 hora, va a querer tener contenido y va a buscar entrevistas que pueda correr al aire en ese tiempo. Y entonces, lo que ha hecho la liga, que me parece interesante, es tener un poco su día de medios, como empezó en el Super Bowl, en el que pone en una sala de hotel, en un salón de eventos, unas mamparas con algunos futbolistas, ¿no? Pero también cuando piensas, bueno, pues ESPN también tiene al Atlético de San Luis, el mejor equipo del mundo, por cierto. Pues uno pensaría que a lo mejor, al ser socio comercial también de la liga, tendrías un poquito de mejor acceso. Pero no depende de la liga, ni de los clubes, porque si de ellos depende, no te lo van a dar. Depende de tu relación con tal o cual futbolista, depende de tu relación con tal o cual entrenador, y depende también de tus propias habilidades para saber cómo consigues una nota. Me parece que hay una diferencia organizacional. Hay una diferencia de estructura. Y la diferencia es, la NFL entiende que entre más acceso dé, más gente va a ver el Super Bowl. Y por lo tanto va a tener más rating y por lo tanto va a vender mejor el próximo Super Bowl. Por eso en México la NFL le permite a Televisa, Azteca, Fox Sports e ESPN pasar el Super Bowl. No te lo doy en exclusiva, pásenlo todos, porque quiero que más gente lo vea. Quiero que el domingo toda la gente en México esté viendo el Super Bowl. Que si le cambias a Fox, Super Bowl, ESPN, Super Bowl, Televisa, Super Bowl, TV Azteca, Super Bowl. Eso lo ha dado multimedios de milagro el Super Bowl, la NFL. Aquí también tiene que ver que la suma de los 4 es superior a si lo paga uno nada más. Evidentemente, y a que es diferente lo que necesita de mercado en México a lo que necesita de mercado en Estados Unidos, porque en Estados Unidos no necesita de mucho. El Super Bowl se vende. En México todavía necesita atraer más ojos, pero esa es la diferencia estructural. Y creo que eventualmente, ahora creo que con John de Luisa hay una apertura superior. Creo en que, y soy un convencido de que quien paga los derechos de transmisión merece un trato privilegiado, pero también creo que se necesita mejorar mucho la relación con aquellos medios que no tienen los derechos de transmisión, pero que también tienen la capacidad de amplificar el mensaje y de que las marcas que están involucradas con la liga, pues lleguen a más ojos, ¿no? Sin duda. Creo que también hay un paralelo con el mundo de la innovación. La innovación no es restringida, perdón por el mal español, el mal acento, pero hay más y más. Y Tu español es fantástico, es mejor que el de David Guetta, sin duda.
Y yo creo que es el tema de Open Innovation. Exactamente. Sea abierto, es la diferencia. Me protejo y protejo mis nichos, o me abro y vemos cómo desarrollar alianzas. Y durante muchos años hay que acordarnos que el fútbol mexicano ha sido dominado organizacionalmente por una televisora. Sí. Y entonces la televisora, pues no sé si le interesa mucho que otras televisoras sean parte del juego también. Aún así, no han centralizado los derechos para tener el paquete completo. Aún así. Lo cual sigue siendo un error. O sea, para mí sigue siendo uno de los grandes errores del fútbol mexicano, es que los clubes negocian individualmente, ¿no? No hay duda. A ver, Javier Tebas mencionaba en su carta cuando renunció para ser reelegido inmediatamente, que la tarea número 1 de la liga, entonces la liga española, estamos hablando de la liga española, es vender los derechos de televisión. Es su tarea 1. Lo demás es operación del día a día, organizar una competencia deportiva. Pero su tarea 1. Y podemos pensar que, al igual que todas las grandes ligas en Europa, centralizar sus derechos, optimizar los ingresos, tienes un producto uniforme de mayor calidad, pero tú puedes crear otros productos ad hoc, un poco como la Bundesliga, que controla toda su producción y todos sus productos. Correcto. Y ahí optimizas tanto los recursos, los ingresos, como la proyección. Sí, pero no estamos ahí de vuelta porque el dueño del fútbol mexicano sigue siendo mayoritariamente una televisora. Creo que sí están cambiando los tiempos y creo que hoy hay dueños como Grupo Pachuca, Los Martínez, como Orlegui, como FEMSA, que tienen una capacidad económica en la que también tienen una voz más poderosa. Creo que poco a poco va cambiando. El hecho de que hoy, por ejemplo, Fox Sports sea una televisora que tiene los derechos de transmisión no de uno, sino de varios equipos, creo que es positivo. Creo que ESPN, que tenga en este momento los derechos de transmisión de un equipo de primera división, poco a poco hace que se flexibilice esa rigidez con la que se había negociado el mercado del fútbol en México. No está en un punto ideal ni siquiera, pero insisto, yo cada vez que escucho hablar a John de Luisa, no tengo una relación cercana con él, ni mucho menos, pero cuando lo escucho, me parece que su formación y su preparación le va a llevar a entender cómo manejar el negocio del fútbol mexicano con estándares mucho más globales y menos rencorosos y egoístas, que era como históricamente se ha manejado el fútbol mexicano. Yo también que es progresista. Sí, ojalá. Aquí salimos un poco del tema, pero este debate es interesante siempre. Sí. Ahora regresamos a ti. Hablemos del mercado de contenidos. Regresamos a ti. En una charla que hemos organizado con Carl Lewis, el atleta pues, tan reconocido, él mencionaba que tienes que tener un sueño, pero no un sueño absoluto, tu sueño en cuanto a tu persona y tu capacidad. Y este sueño, plasmarlo en un papel y pegarlo enfrente de tu cama para que cada día cuando despiertas te enfoques y no olvides por qué te despiertas. Que es muy, muy, muy duro como postura, pero muy enfocado. La única manera quizás de tener resultados. ¿Cuál es tu próximo sueño? Una buena pregunta. Yo sí era de la idea de tener ese tipo de sueños como que muy específicos, pero conforme creces, maduras, te vas dando cuenta que las prioridades son otras. Y yo, por ejemplo, uno de mis sueños era estar en Juegos Olímpicos y era narrar natación en Juegos Olímpicos. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de hacerlo en Río y tuve la posibilidad de narrar medallas de Michael Phelps. Y luego por azares del destino, yo no iba a narrar necesariamente atletismo, pero se me abrió la puerta para narrar atletismo un par de días desde el Estadio Olímpico y me tocó narrar competencias de Usain Bolt. Entonces llegó un punto en el que, ¿sabes? Cuando tienes ese pequeño out of body experience y dices, ¿ahora qué? No, ¿ahora para dónde me hago? Pero luego también pensé, al final del día mi sueño es irme a dormir orgulloso de lo que hice. Porque te da una tranquilidad personal, una
sé que va a sonar medio esotérico esto, pero la verdad es que cada vez las experiencias me han orillado más a esta conclusión. La paz interna de decir, hice lo mejor que pude hacer, esa es la mayor satisfacción que puedes tener como profesional, de verdad. Evidentemente hay cosas que me gustaría alcanzar en mi carrera. Me encanta narrar partidos de fútbol, lo disfruto mucho y eventualmente me gustaría narrar un mundial de fútbol. ESPN no tiene los derechos de los mundiales de fútbol, por ahora. Pero ese es mi gran sueño, narrar un mundial de fútbol. Antes era narrar Juegos Olímpicos, ya lo hice. Ahora quiero narrar más Juegos Olímpicos, evidentemente. Pero quiero narrar un mundial de fútbol. Pero llega un punto en el que te preguntas, pues a lo mejor ESPN nunca tiene los derechos de transmisión de un mundial, ¿no? Y yo quiero trabajar toda mi vida en ESPN. Es el lugar del que siempre quise estar y del que nunca me quiero ir. Entonces, si no pasa, no pasa nada. Mientras yo pueda voltear a ver a mi familia con los ojos de di todo lo que tenía que dar, me preparé como me tuve que preparar y di el 120% de mí, es la mayor satisfacción que puedo tener. Lo demás se va acomodando. Si eres profesional, si eres dedicado, si eres respetuoso, si no le metes el pie a nadie, si no eres alguien que busca cualquier camino, que quiere ganar a cualquier costo, creo que esa es la mayor satisfacción que puedes tener. El que cumpliste con tus valores familiares, con tus expectativas individuales, sin decir, mira, narré a México campeón del mundo. Y la verdad es que afortunadamente me siento un privilegiado de hacer lo que hago, disfruto mucho lo que hago y cada noche me voy a dormir tranquilo diciendo, di lo mejor de mí. Ya lo demás que pase y como se acomode, probablemente ni siquiera dependa de mí. La importancia del proceso y en la charla la semana pasada. Fíjate, perdón que te interrumpa, pero me acuerdo que esa fue una de las preguntas que le hice a Kobe y a lo mejor a partir de ahí lo empecé a entender mejor, porque le pregunté, ¿de qué te sientes más orgulloso? ¿Cuál ha sido tu logro del que te sientes más orgulloso a lo largo de tu carrera? Y fue la única vez, creo que usó una palabra en inglés, pero quería dejar muy claro su mensaje. Porque me dijo, ¿cómo se dice journey? Le digo, del camino, del proceso. Me dijo, de eso. De lo que más me siento orgulloso y de lo que más me llevo no son los anillos, no es el MVP, es el proceso, el camino. Es de lo que más me siento orgulloso. Y eso me marcó mucho. En la charla de la semana pasada con Amaury Vergara y directivos de América Latina, hablemos de The Last Dance y de ganar, cualquier costo o no. Amaury Vergara mencionó algo que creo que es muy interesante. Para nosotros es más importante merecer ganar que ganar. Sí, lo leí. El concepto de merecer ganar. Y es un poco lo que mencionas. Extraordinario. Todo para ti. Extraordinario. Y eso creo que te lleva muchas veces, si abordas todo así, a caminos inexplorados y más allá de los sueños. Ahora, unas preguntas para ti. Muy rápidas, muy flash, muy inspiradas de Inside Actor Studio de James Lipton. Ok. Entonces, que en paz descanse, por cierto. Que en paz descanse, pero murió hace poco. Sus entrevistas. Tremendo programa, sí. ¿Cuál es tu palabra favorita? Ganar. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Mediocridad. ¿Qué te motiva, te mueve? Mi familia. ¿Qué te desmotiva o te desanima? ¿O te enoja? La indiferencia. La indiferencia realmente me molesta mucho. Sí, me pone muy de malas. ¿Quién es tu atleta favorito? Mi atleta favorito es Michael Jordan. ¿Tu evento deportivo favorito? ¿De evento como tal o que me haya tocado cubrir? Evento como tal. El Mundial de Fútbol. Sí, cada 4 años. La entrevista que más recuerdas. Kobe Bryant. Pero también disfruté mucho la que le hice a Noel Gallagher simplemente porque soy el aficionado, el fanático número 1 de Oasis y pude ahí aprovechar algunas de la maquinaria de ESPN para entrevistarlo y fue una gran experiencia para mí. Pero la de Kobe Bryant, indudablemente. La entrevista la más difícil que tuviste que hacer.
Uf, la más difícil que tuve que hacer. Buena pregunta. No la tengo presente. Regresamos después, si es que... Ok. ¿A quién te gustaría entrevistar y aún no lo has hecho? José Mourinho. Me parece que debe ser una entrevista fascinante. Polémica, seguro. Sí. ¿Cuál es tu ocupación favorita además del trabajo? Tocar la guitarra. Mm, Me encanta. qué pena que no estamos Aquí juntos. no, está abajo, pero bueno, otro día. Ok. ¿Qué profesión, aparte de la tuya, te gustaría intentar? Me hubiera encantado ser astronauta. De actualidad, además. Sí, Para Elon exacto. Musk. La esperanza no está perdida. De hecho, quizás un día va a ser accesible. Correcto. Y Accesible. si el cielo existe, Ajá. ¿qué te gustaría escuchar? No, ¿qué le gustaría escuchar a Dios cuando llegue a las puertas? No, está mal formulado. Lo Ya retomo. sé, ¿qué me gustaría escuchar de Dios cuando llegue a la puerta celestial? No. Ay, puedo pensar en varias respuestas. Todavía no, regrésate. Está bueno. Todavía no, regrésate. Y ser testigo de eso en la tierra. Además. Muy bien. Ahora tienes unos minutos más y vamos con las preguntas. Claro, con mucho gusto. Dale. No las vi, así que vamos a ir. No, ni yo. Así es que no estoy preparado. Una anécdota de haber cubierto un Super Bowl o un Mundial. A ver, una que esté chistosona, déjame acuerdo. Fue en el Super Bowl, bueno, me acaba de pasar, me quedé encerrado en el estadio de los Delfines de Miami. Antes de hacer la entrevista, justo. No fue de entrevista, pero fue de este último Super Bowl. Se acaba el Super Bowl y me tocan hacer los enlaces para después del postgame. Y luego un amigo mío trabaja para la empresa logística que pone, se me olvida el nombre de la empresa, que construye estadios de fútbol también y hace la inauguración de los Olímpicos y hace grandes eventos. Optimus, algo así, no me acuerdo. Pero tengo un amigo que trabaja ahí. Entonces, cada Super Bowl me invita a bajar a la cancha y siempre nos tomamos una cerveza para celebrar el fin del Super Bowl. Y entonces se me hizo tarde y ya me hablan y dicen, oye, ya nos vamos. Y yo me tenía que ir muy pronto porque mi vuelo se iba horas después de Miami a Los Ángeles. Y quiero salir y me quedé encerrado. Estaban la única salida a la que me dirigió la organización estaba ya cerrada y tuve que hacer un acto de escapismo y brincarme una cerca, aventar mi mochila, arriesgar el físico. Aparte, pues entenderás que yo no soy la persona más apta para andarme brincando cercas, pero lo logré y me escapé. A veces se vale. Exacto. Una pregunta de José Daniel Sánchez, que habla, Mau. Soy PA, supongo que es personal en Sports Center. Siguiendo con tu analogía, ¿cómo conseguir el debut si ahora mismo estoy en fuerzas básicas? Pues suena muy trillado, pero literalmente sí es seguir trabajando. Pero hay algo, yo siempre algo que le digo a los chavos que trabajan con nosotros y los PAs de Sports Center, que es asistentes de producción, son los que hacen el trabajo duro, son los que cortan los videos, los que ven los partidos, los que nos pasan los resúmenes. Pero yo lo que siempre les digo es, díganle a los jefes lo que quieren hacer. El que no habla, Dios no lo oye. Entonces, ellos están en fuerzas básicas, es cierto. Pero si no llega el jugador de fuerzas básicas a decir a su entrenador, oye, yo creo que ya estoy listo para debutar, a lo mejor el entrenador no se da cuenta. Entonces, tengan bien presente ese objetivo, pero díganlo, externenlo. Si no, a lo mejor no se va a enterar la persona necesaria. Eso me pasó a mí con NFL. Yo tenía unas ganas locas de hacer NFL y me preparaba y veía y dije, algún día alguien se va a dar cuenta que sé mucho de NFL. Dije, pero si no le digo a mi jefe, ¿cómo va a saber? Entonces, literalmente fui a tocar esa puerta y le dije, Armando, cuando hay una oportunidad de hacer NFL, bueno, antes NFL semanal,
te pido que me consideres. Y me dijo, ¿eres experto? Y yo por dentro en mi cabeza, no lo sé. Pero le dije, sí, soy experto. Ok, tomó el teléfono y le dijo al productor, mete a Mauricio. Entonces, hay que decirlo. Hay que decirlo. Pero, y evidentemente el famoso hay que seguir trabajando, que se dice en cada entrevista de los jugadores. Pregunta de Norberto Gobi. En su preparación, así como estudia deportes y deportistas, ¿analizan el cambio de hábitos de consumo de contenido de la audiencia? Sí, por supuesto. Y ahora es mucho más palpable. Yo tengo discusiones perennes con mi equipo de trabajo sobre cuál es la mejor hora para postear un video en Twitter. O sea, no es nada más generar un video y ponerlo. No, es a qué hora lo ponemos. ¿Cuánto dura? ¿Le ponemos transición o no le ponemos transición? Y todo eso depende de los hábitos de consumo de la gente. Porque si yo sé que si subo un video de una entrevista a las 6 de la tarde, es una hora más factible en la que le den clic al link que estoy agregando que a las 8 de la noche. Y eso no se consigue más que estudiando los hábitos de consumo de la gente. Pero eso lo haces tú. ¿ESPN te provee estudios? También, claro, ¿no? Cada semana nos llega un reporte de consumo de redes sociales y hay un departamento en el que podemos enviar un mail y hacerles preguntas. Y lo hacemos, además. O sea, la hora en la que posteamos, por ejemplo, ahora en Ahora o Nunca, ¿no? Tenemos nuestro canal de YouTube y subimos entrevistas. Incluso depende del tipo de entrevista. O sea, si es una entrevista que sabemos que va a ser un poco más informativa, reveladora, procuramos entonces postearla a eso del mediodía. Si es más entretenido, ahora subimos una con Luis Hernández, que es, digo, o sea, recomiendo, y ya si se van a meter, suscríbanse, compartan, den like, ¿no? Todo eso. Pero hicimos una con Luis Hernández que son puras anécdotas divertidísimas. Entonces la subimos a otra hora, simplemente porque nos ha funcionado el saber qué postear a qué hora. Excelente. Pregunta de Luis Frigas. Mauricio, para ti, ¿qué evento te hace falta cubrir? Creo que ya lo dijiste, el Mundial. Entonces, bueno, comentar el Mundial, o sea, comentar los partidos. Correcto. Sí. Sí. Mundiales. ¿Y con quién? Bueno, si voy a narrar un Mundial... ¿Mandé? Con David Guetta. Con David Guetta me gustaría hacer... Ahí tengo algo planeado con la gente que... Digo, yo te digo que no me fui 100% satisfecho con la entrevista, pero sí sé que su gente de PR quedaron contentos, entonces tenemos un plan ahí para el futuro. Pero, ¿qué evento? Buena pregunta. Más bien, ¿con quién? Un poco como la idea de Comex Masters que hubo en el pasado, ¿te acuerdas? Ah, claro. ¿Sabes qué? A mí me parece es que te iba a decir, no he hecho partidos de fútbol con Roberto Gómez Junco, adentro de mi empresa. Y me parece que Roberto Gómez Junco ve el fútbol como nadie más. Entonces, me gustaría hacer un partido con él. Pero de eventos, evidentemente, a ver, pero si van a narrar un mundial, pues lo quiero hacer con Hércules, porque ya es mi pareja profesional y nos divertimos mucho y me gustaría hacerlo con él. Pero después, no lo sé. ¿Sabes qué? Tal vez tenis. He cubierto muy poco tenis. Sí he cubierto tenis, pero no grandes eventos ni mucho menos. Y me encanta el tenis. Es un torneo de Grand Slam, me gustaría. Mejor Wimbledon, partidos más cortos que en Asia, donde puede durar 5 horas. Bueno, ahora, porque antes si no tenemos el Isner contra, ¿quién fue? Que duró 2 días. Isner Mahut. Exactamente, Mahut. Y tanto, a 70 y Nicolás Mahut. Sí. 12 horas y 3 días. Pero sí, un Grand Slam de tenis me falta. Muy bien. Libros, Rodrigo Vargas, ¿qué libros recomiendas leer para entender el mundo deportivo? Todos los de Juan Villoro. Todos los libros de Juan Villoro sobre fútbol, sobre todo si estamos hablando desde el ángulo de cómo entender, cómo percibe el mexicano el fútbol, me parecen perfectos. Yo después de que leí los libros de Juan Villoro, sí me cambió un poco la perspectiva de cómo dirigirme al aficionado. Desde el ángulo del comentarista. Porque entiendes muchas cosas de la idiosincrasia del aficionado mexicano, de las cosas que lo hacen diferente, pero también un poco de
del futbolista y del deportista mexicano. Me parece brillante. Me parece brillante. Bien. No he leído ni uno, así que... Todos. Son tres. Me parece que son tres. Muy bien. José Montiel, ¿qué porcentaje de importancia dentro de los contenidos das al deporte, las competencias, y al show de deporte, antes y después, extra cancha, crítica, etcétera? Cifra no por minuto, pero más bien la importancia al generar la comunicación. A ver, saludos, sin el contenido del deporte no hay análisis y no hay debate y no hay forma. Entonces, evidentemente, creo que lo importante es saber qué parte del contenido del juego, cuál es la sustancia que nos va a generar un buen contenido de entretenimiento y de comunicación. No sé si hay un porcentaje perfecto que funcione, pero te voy a poner un ejemplo. Si estamos hablando del Super Bowl, el 80% va a ser el juego. No puede ser de otra manera. Pero si estamos hablando de la jornada 10 del torneo regular del fútbol mexicano y jugaron Tigres América, pues a lo mejor el 60% va a ser la discusión, ¿es Tigres un equipo grande? ¿Es Tigres América el nuevo clásico del fútbol mexicano? Las respuestas son no y no, por cierto, pero nadie pidió mi opinión. Pero sí creo que depende mucho del evento y del deporte. No creo que sea posible generalizar para darte siempre este porcentaje de uno y siempre este porcentaje de otro. Y creo que también el trabajo de los propios equipos es generar historias y apoyar a los medios a construir historias, que muchas veces hace falta. Cuando quieren. ¿no? ¿Ah? Cuando quieren. Cuando quieren, cuando sean auténticos. Exactamente. Ok. Hasta ahora tiene que subir el video de TikTok de entrenamiento. ¿Cómo ahora? No lo entendiste. Eduardo Olmedo, ¿algún día existirá un servicio de streaming donde pueda ver todos los partidos de las ligas más importantes del mundo, como un agregador del todo? Ya hay. Se llama Furbo. Furbo, que no sé si está en México, pero está aquí en Estados Unidos. Fubo TV. Es Fubo, no Furbo, ¿verdad? Fubo. Fubo. Hasta donde tengo, un amigo lo tenía, yo no lo tengo, pero un amigo lo tenía y veía, mi amigo Guillermo Irizar, quien le mando un saludo, si veía fútbol de la tercera división de Perú, lo veía y era a través de Fubo TV. Eventualmente, creo, a ver, y esto creo que tú también lo sabes mejor que yo, pero a mí me parece que UEFA alguna vez se planteó esta posibilidad de tener un servicio en el que estuvieran todas las ligas y todas las competencias europeas concentradas en un solo servicio de streaming. Creo que va a pasar. ¿Qué tan lejos estamos? No creo que muy lejos. Sobre todo ahora que a partir de la pandemia, el negocio del deporte va a cambiar. Los ingresos, se van a tener que buscar ingresos de otra manera. Y creo que hacia allá va orientada una de las metas de los generadores de contenido, el tener un solo hub en el que puedas tener acceso a las ligas principales del mundo. Sí, si regresaras en el tiempo, es pregunta anónima, y pudieras cubrir un evento o suceso histórico en vivo, ¿cuál sería? El Dream Team de Barcelona 92. Eso es lo que realmente envidio de gente que lo vivió. El vivir el Dream Team del 92 me parece que es el evento que si hubiera tenido la posibilidad de cubrir, lo hubiera hecho. Aunque no hubo ninguna pelea. No, pero fue un hecho histórico. Es más, ¿sabes qué me hubiera gustado cubrir? El scrimmage que hicieron en Mónaco, que ahora lo revivieron en The Last Dance, que se supone que es el mejor partido de básquetbol en la historia. ¿No? Sí, no, espectacular. Sí. Sí, sin duda. ¿Hubo algún momento, Pedro Vázquez Gómez, perdón, Pedro, ¿hubo algún momento en tus inicios con ESPN que dijiste, ¿qué estoy haciendo aquí? No, nunca. Eso está claro. Nunca. Hablando de tu experiencia con Fer Palomo, ¿te gustaría participar con él, como él, de un videojuego? Sí, claro. Estoy esperando que vuelvan a relanzar los videojuegos de X Games, a ver si
esos me dejan narrarlos a mí, porque dentro de las cosas raras que me ha pasado en este negocio es narrar deportes extremos. Entonces yo narro los X Games de verano y de invierno, y si me invitan, con todo gusto lo haré. Con George X nada más, que también es el verdadero máster de ese negocio. Bueno, hay más y más preguntas. Creo que ya son 1 hora y media. Si quieres, digo, podemos hacer un par más si quieres Dale, yo feliz. No, Yo tengo tiempo, encantado, no pasa nada. encantado. Entonces, vamos a más. Estaba. Azucena Cortés, además de la preparación, ¿qué crees que necesitan las mujeres? Excelente tema. ¿Qué crees que necesitan las mujeres para abrirse más camino en el mundo del entretenimiento deportivo? Preparación es lo más importante. Yo diría que el punto número 1 es preparación y el segundo punto es preparación. Pero no es para mujeres, es para hombres y para mujeres. Sí creo que el negocio está en deuda con las mujeres, particularmente en México. Necesitamos mucha mayor integración y necesitamos entender que son parte fundamental, toral, de nuestro negocio. Yo no creo que las mujeres tengan que hacer algo más. Yo creo que los hombres son los que tenemos que hacer algo más para abrirle el camino, los espacios que merecen las mujeres en la comunicación deportiva. Las mujeres hacen todo lo que pueden hacer. Los que tenemos que hacer somos los hombres que no hemos tenido la sensibilidad de entender el machismo que prevalece en nuestro negocio. Entonces, mientras nosotros los hombres no lo entendamos, estamos bloqueando y obstruyendo el camino de personas, en este caso de mujeres, que con toda justicia merecen mayores y mejores oportunidades en nuestro negocio. Ellas, o sea, las mujeres tienen que seguirse preparando, como yo tengo ejemplos extraordinarios de compañeras, y no quiero dejar de nombrar a ninguna, pero las Carolinas, Guillén, Padrón, Adriana Monsalve, Cristina Alexander, Marisa Lara, en su momento estaba con nosotros Nelly Simón, que hoy es la directora deportiva de Chivas, Katia Castorena, Pilar Pérez. Hay muchas chicas que la verdad no es nada más su preparación, sino han tenido que pelear contra cosas que no deberían de pelear para ganar un lugar en los medios. Y creo que somos los hombres los que tenemos que ser más incluyentes para respetar el lugar que merecen las mujeres en este negocio. Y si me permites, quiero agregar también dar papeles más relevantes, ¿no? Porque hay muchos casos, el papel de la mujer es patético. Y pero creo que poco a poco, y ahí sí, la verdad, yo se lo celebro a ESPN, sí. Creo de las cosas de las que más orgulloso me siento de la empresa. Somos iguales, no tiene por qué haber una distinción. Cari Correa, me olvidé de Cari, con quien además tengo una relación extraordinaria, y justo porque pensé en ella, porque el progreso de alguien como Cari a mí me da un orgullo tremendo verlo, y hoy las cosas que hace, los eventos en los que está, ese ejemplo de cómo la tenacidad, la dedicación, el esfuerzo, la confianza, a pesar de los pesares, te lleva a los lugares en los que mereces estar. Sin duda. Sin duda. Muy buena pregunta y tema que vale la pena abordar. ¿Cómo, Fernando Castañeda, cómo evitar el amarillismo o el chisme en el periodismo deportivo? Siendo auténtico. Es lo que yo decía hace un momento. O sea, la gente espera de nosotros que seamos objetivos y que seamos auténticos. El chisme y el amarillismo, por lo general, son recursos de quien no siente confianza o de quien no cree que su opinión sea lo suficientemente fundada o informada para impactar a la audiencia. Cuando tu opinión, tu punto de vista, tu análisis, no sientes que es lo suficientemente fuerte, poderoso o fundado, tienes que recurrir a esas herramientas baratas como el amarillismo o el chisme. Ahora, hay quien hace de eso una vida y una carrera. Ya está en la gente decidir si lo consume o no lo consume. Porque esos personajes van a seguir existiendo. Sí. Han existido, existen y existirán. Pero también depende mucho del consumidor discernir, filtrar si lo quieren consumir o no lo quieren consumir. Porque sí, evidentemente el chisme y el amarillismo existen en los medios de comunicación. Pero por alguna razón muchas veces tienen
altos niveles de audiencia, porque son consumidos. Entonces también depende mucho de la gente que diga, pues sabes que yo no lo voy a consumir porque no me interesa. De hecho, me hizo pensar que se lanzó el documental de Lance Armstrong y una de las primeras preguntas que me hice, si lo veo, milito de una manera a favor de Lance Armstrong. ¿Lo viste? No lo vi, en consecuencia. Aunque me interesaría mucho saber, pero Velo, no lo vi velo. con convicción personal de Sí, claro. no voy a fomentar algo que va a hacer hablar más de esta persona. Sí, ¿Eh? lo entiendo, lo entiendo. Pero, Como bien dices, como consumidor tenemos el poder de decisión y eso es ajá, lo más importante. exactamente. O sea, como cliente, es como El marca. consumidor es el que va al final del día a decirle a los jefes si algo sigue al aire o no. Exacto. Porque si no te gusta el amarillismo y el chisme, pues no lo veas. Yo sé que dice, oye, pues es que no tengo otra opción, porque es lo que me ponen en la tele. Ya no estamos en el 97, donde lo único que nos ponían en la tele era lo único que podíamos consumir. Hoy son lo primero que hablaba, la diversificación de los medios. Hoy hay tantas opciones. A ver, ¿por qué José Ramón es quien es? ¿Y por qué David es quien es? Faitelson me refiero. Pues pero no teníamos otra opción. No va a volver a existir un David Faitelson y un José Ramón Fernández, porque hoy simplemente son tantas las opciones diferentes que no va a haber alguien que acapare la atención y las miradas como en su momento lo acapararon ellos. Además de su talento y de que llevan 40 años vigentes en la televisión. Pero ese es uno de los principales motivos, porque antes no había nada más que ver. Hoy sí. Entonces, el televidente tiene la opción de decirle a los ejecutivos, no lo consumo, no lo consumo, no lo consumo, no lo pongas al aire. Así es. Así es. Había una pregunta interesante sobre el papel del deporte. A ver, la voy a encontrar, pero voy al siguiente mientras. Luis Delgadillo, pregunta delicada. A Les ver. niegan a decir, supongo que es la gente de ESPN, a decir qué opinión es la que deben defender para ser No, política. nunca, 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 pero ni lo más remoto. Yo no lo he vivido personalmente y sé que la gente con la que trabajo tampoco. Y sí entiendo que es una pregunta válida, legítima, a veces por los extremos en los que llegamos a encontrarnos defendiendo una opinión. Pero en ESPN hay una libertad absoluta para decir lo que opinamos, siempre respetando una responsabilidad de acuerdo a los valores y principios que son los que rigen a la empresa. Excelente. Última pregunta, vamos con Ángel Pérez. Una pregunta filosófica. ¿Cuál es, desde tu perspectiva, la responsabilidad social que tienen los deportes? En principio te diría que... Es que iba a decir algo de lo que después tal vez me pude haber arrepentido, entonces por eso no lo dije, me detuve al .001. Porque te iba a decir entretener, pero no creo que entretener sea una responsabilidad, es una consecuencia. Entretener es una... ¿No? Es un hecho. Sí, es una consecuencia. Yo más bien sí creo que los deportes en general tienen la responsabilidad no de formar valores, pero sí de reforzar valores esenciales del ser humano. El deporte no te va a educar, pero el deporte te va a reafirmar la educación que tienes y probablemente la perfeccione. En el deporte encontramos el verdadero ser de cada uno. Y sí creo que el deporte cada día más es un canal, es una vía fundamental de relaciones entre seres humanos, desde varios ángulos. Y el primero creo que lo acabamos de ver con lo que acaba de pasar en Estados Unidos y cómo atletas utilizan su enorme plataforma para generar inclusión, para generar una conversación que como seres humanos debemos tener. Pero también creo que al final del día los valores perfeccionan, los deportes perfeccionan los valores que traemos desde casa y desde la educación. Y al competir muchas veces, durante la competencia solemos externar la verdadera persona que somos, para bien y para mal.
Y no creo que exista otro medio en el que se refleje tanto cómo es una persona como los deportes. Y lo hablo desde quien lo practica hasta quien lo vende y lo comunica. Lo hablo de manera global. Y esa es la belleza de los deportes, porque nos lleva a extremos de sentimientos tan poderosos como la tristeza o la efusividad, que va a ser muy difícil que una película, una canción o un concierto nos lleven a esa volatilidad de sentimientos. Bien canalizados, nos sigue formando y nos perfecciona como seres humanos. Excelente conclusión. Excelente conclusión. Mau, mil gracias. Muchas gracias, Arnaud. Gracias a ti. Me estimo, bueno, sí, fue un gusto esta entrevista. Obviamente seguiremos con los Seas Masters en las próximas semanas, empezando por la próxima semana, pero obviamente creo que esta charla fue de las más interesantes. Muchas gracias, Mau. Y bueno, gracias a la audiencia que estuvo aquí, a muchos amigos tuyos, amigos del Sí. Gracias a todos por haber participado y nos llena de enseñanzas, ¿no? Sobre cuál es nuestro papel en la industria, cómo damos lo mejor de nosotros por el bien de la industria, por el bien del deporte y justo vincular estos valores tan importantes. Seguro, no, a ti muchísimas gracias. La verdad es que me la pasé muy bien y la verdad te felicito porque lo que tú haces por encontrar a partir del, justo tiene que ver con la pregunta anterior, a partir del deporte creo que se generan este tipo de redes y este tipo de relaciones y me da mucho gusto la gente que se conectó y que formó parte de esta conversación porque creo que entre todos es como vamos a mejorar nuestro negocio. Vivimos del deporte, tenemos la fortuna de vivir del deporte, pero también creemos y creo que compartimos ese sentimiento que tenemos una responsabilidad para generar un mejor ambiente adentro del deporte, que sea más incluyente, que sea más diverso y que entendamos las distintas aristas de negocios, de administración, pero también de la profundidad de los valores que el deporte tiene y que tenemos este privilegio de poder compartirlo con todos. Así es que el agradecido soy yo, muy honrado, siempre he sido fan de tu trabajo y de lo que generas como promotor del deporte a un altísimo nivel y cómo has crecido y cómo ha crecido la empresa. Así es que cada vez que me invites, estaré muy contento de participar. ¿Me invitaste alguna vez a ser maestro de ceremonias? El primero. Fue el primero, ¿verdad? El primero hace 6 años. Hace 6 años. Innovation Summit. Exactamente. Con una falla memorable. Exactamente. Y mira hasta dónde has llegado. Así es que yo te felicito a ti, que sigas creciendo y a toda la gente que se conectó, que hizo preguntas, que hizo comentarios. De verdad, muy, muy, muy agradecido. Y bueno, echémonos la mano entre todos. Creo que estas semanas, estos meses, si algo positivo nos van a dejar es que realmente necesitamos los unos de los otros para salir adelante y para generar ecosistemas de mucha más versatilidad para que el negocio del deporte siga siendo tan generoso con nosotros como lo ha sido. Muchas gracias, Mau. Seguimos en contacto y pues lo mejor y cuídense mucho a todos. Mucho. Muchas gracias. Saludos.